Mis hermanos están por ahí. Voy a empezar con la ¿se ve por ahí? Sí. Ya, gracias. ¿Está grabando, cierto? Sí. Recuerden, los que no me han enviado las tareas, la pueden enviar. Si son atrasadas, no importa. Obviamente no van a tener el 100, pero para que me la envíen, para que tengan más del 80. Por favor, para que se pongan los que tienen tareas pendientes. Y ahora, ¿qué vamos a ver? El tema de cómo vencer a Satanás. Es una de las clases que tendríamos harto para hablar, pero trataremos de hacerlo sintetizado y que obviamente pueden profundizar en sus casas. Entonces, ¿cómo vencer a Satanás? Ahora que nosotros somos hijos de Dios, tendremos que enfrentar a tres poderosos enemigos. Poderosos porque obviamente en la medida que nosotros les demos poder, que primero es Satanás, el diablo directamente, nuestra propia naturaleza humana y el mundo que nos rodea. Estos son los tres enemigos. Los enemigos espirituales quieren, obviamente, destruir nuestra vida. Eso es lo que intentan, principalmente. Satanás, el diablo, hay un versículo en 1 de Pedro 5:8 que dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque andan al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y la carne, como segundo lugar, quien obviamente pelea contra nosotros mismos, porque ya obviamente nosotros hemos nacido una vida espiritual nueva, renacida, pero la vieja naturaleza como que quiere volver a veces. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el espíritu. El espíritu quiere orar, quiere ayunar, quiere predicar, pero la carne, ¿qué quiere? No quiere orar, no quiere ayunar, no quiere predicar, no quiere hacer nada. Cuando nos pasa eso y nos gana esos sentimientos, obviamente es porque la naturaleza vieja todavía controla nuestra voluntad. Y como tercero enemigo es el mundo. Dice, no se dan cuenta que la amistad con el mundo nos convierte como en enemigos. Obviamente esa amistad puede ser no tan solo con una amistad del mundo, que obviamente se nos va a pegar todos los del mundo, sino que esa relación que uno tiene a veces apegada a ciertas cosas antiguas, espiritualmente hablando. Y muchas cosas que nosotros podemos dar como ejemplo. Entonces, si los vemos en una profundidad, la área de conflicto obviamente con el diablo en la lucha contra Satanás, sus demonios. Y yo agregaría ahí, como Dios tiene siervo, el diablo también tiene siervo. El mundo del ocultismo se mueve no tan solo con los demonios, sino que los demonios tratan como así el Espíritu Santo trata de gobernar a la persona, obviamente diciéndole no haga esto. Obviamente hay demonios que tratan de hacer lo contrario. Y a veces no es que los cristianos, hay muchas preguntas si un cristiano puede tener demonio o no. Lo que sí, un cristiano nacido de nuevo es lleno del Espíritu Santo, obviamente. Ese hombre está direccionado por el Espíritu, pero quizás tiene áreas en su vida que están influenciadas por demonios. No quizás, como dicen, poseído, porque una persona que está con el Espíritu Santo no puede estar poseído por demonios, obviamente. Como lo ven en las películas, en esas cosas, tiene que ser una persona que no tenga el Espíritu Santo. Y lo otro que un cristiano obviamente puede ser influenciado en las áreas que nos cuesta, por ejemplo, la mentira. Quizá hay un área en nuestra vida que no podemos o que le cuesta a nuestra vida entregársela al Señor, y esa es influenciada por la naturaleza humana o por espíritu demoníaco. Y también el mundo, el sistema gobierna a este mundo. La Biblia dice, ¿qué dice? Todo el mundo, dice la Biblia, está bajo el poder del maligno. Todo el mundo, a excepción de las personas que tienen el Espíritu Santo. Entonces, las instituciones humanas que son rebeldes a Dios, los gobiernos humanos, los pueblos en rebelión,
el mundo que está controlado por Satanás. Y la carne, la vieja naturaleza, las tendencias pecaminosas, las creencias erradas a nivel nuestro de la mente. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos enemigos deben ser enfrentados mediante ¿qué? La fe de Jesucristo. Entonces, ¿cómo vencer a Satanás? Jesucristo, un ejemplo que obviamente es nuestro gran ejemplo para vencer la tentación del maligno cuando Jesús fue al desierto. ¿Qué hacía Jesús? Peleaba con la palabra, peleaba con los versículos, peleaba con la mente, y por eso que yo le hablaba de las oraciones delante, que constantemente estar orando o pensando en la palabra de Dios, eso hacía que esos pensamientos no pudieran gobernar nuestra mente. Y como Jesús también venció al enemigo, es con la palabra. El diablo le mostró incluso la majestad, los reinos, la fama, la popularidad de las cosas, pero Jesús no creyó ese engaño porque sabía que ese poder lo había usurpado, lo había robado. No era de él, pero se le había dado a él porque obviamente el hombre pecó. Jesús, frente a cada tentación, respondió al diablo por medio de ¿qué? De la palabra. Siempre le decía, Cristo está, y obviamente en un estado de vulnerabilidad donde Satanás viene. Satanás no viene cuando estamos mejor espiritualmente, sino cuando estamos débiles, cuando estamos sin oración, cuando estamos sin palabras, porque el diablo vino a tentar a Satanás, el diablo vino a tentar a Dios, a Jesucristo, cuando estaba en el desierto. Entonces, las tentaciones la primera tentación fue convertir las piedras en pan. La segunda, a lanzarse del pináculo del templo, a creerse que tenía poder. Y también le ofreció todos los reinos del mundo. Obviamente eso iba a ser pasajero, momentáneo, si es que Jesucristo accedía a eso, pero obviamente como Cristo estuvo constantemente en la oración, en el ayuno, pudo responder, y como tenía la palabra de Dios escrita en su corazón y en su mente, y él era la palabra además también, siempre respondía, Cristo está. Y los ángeles le servían. Entonces, la aplicación, si el Señor pudo resistir al diablo, también nosotros podemos, porque obviamente tenemos dos opciones: dejar que la tentación crezca o cortar la tentación. Está en nosotros. Obviamente hay cosas que nosotros no podemos ver y que nos engañan, porque a nuestros ojos quizás se ven bien, quizás se ve, quizás algo, una conversación sana, pero el trasfondo de eso, espiritualmente hablando, quizás no es tan bueno. Y es ahí donde entra en juego la oración, que nos ayuda el Señor a descubrir las artimañas del diablo o poder contrarrestar lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. El cristiano puede vencer las tentaciones de nuestros enemigos espirituales tomando decisiones correctas. Y obviamente nosotros para eso tenemos que tener la palabra morando en nuestros corazones para poder alcanzar una victoria. Y obviamente en la oración. La aplicación, a modo de aplicación, si somos tentados tenemos que pecar inevitablemente porque somos débiles. Eso obviamente es falso, porque nosotros decidimos. La Biblia dice que no ha venido ninguna tentación que no sea humana, de nuestras propias concupiscencias. Si estamos siendo tentados en la mentira, si estamos siendo tentados en la ira, si estamos siendo tentados con alguna imagen pecaminosa, si estamos siendo tentados con lujuria, lascivia, cualquier cosa, es porque nuestra propia carnalidad es la que afloró esa debilidad de nuestra propia carne. ¿Y qué tenemos que hacer? Obviamente, confesarlo, pedirle la ayuda al Señor y buscar textos bíblicos que confronten esa situación. Si pecamos, como dice en el punto 2, si pecamos y lo confesamos a Dios, Él nos perdona, obviamente. Ojalá no pecáramos, pero si pecamos, Dios lo confesamos y el Señor nos perdona. Es normal sentir tentación, pero es posible vencerla. Eso es verdadero. Humanamente, este cuerpo humano siempre va a sentir tentaciones, pero es posible vencerla cuando andamos, como dice Romanos 8, que me gusta tanto, que andemos en el Espíritu, siempre. Y obviamente la Biblia habla que los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios.
porque hay hijos de Dios que no obedecen. ¿Por qué? Porque están en un estado carnal. Entonces tenemos enemigos espirituales que nos tientan siempre. Sí, eso es verdad, es verdadero, que siempre nos van a estar tentando. Jesús dijo a sus discípulos en el mundo, hablando del cosmos, hablando de todo lo que, del sistema, de la amistad, de lo que confabula el mundo, tendremos aflicción. Pero confíen, Él ha vencido el mundo. Jesús dijo, ustedes son de Dios y han vencido porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso hay que conocerlo bien. Mayor el que está con nosotros. Entonces, como creyente, recibimos una vida nueva espiritual de Dios por la comunión con Él, o sea, con Dios. Satanás obviamente es como una nebulosa negra que nos quiere tentar, atacar siempre, pero nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tener una comunión con el Padre, con Dios, para poder rechazar esa tentación que viene de Satanás, de la carne o del mundo. Satanás quiere separarnos, obviamente, del amor de Dios. Quiere que pequemos y hacernos sentir culpables porque pecamos. Ah, pecaste, hiciste esto, Dios no te ama, no te escucha, no te perdona. Eso es lo que Satanás quiere decirnos. Entonces, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Obviamente, si pecamos y lo confesamos, volvemos a la comunión con Cristo. Entonces, aquí hay un cuadro de tentaciones que muchos relataban. Ilustraciones diversas de Satanás. Ahí un hombre se ve con un demonio verde, rojo, un demonio amarillo y azul. Mire, no está tan alejado del ámbito espiritual. Físicamente nosotros vemos cuerpos, pero hay espíritus que acompañan al cuerpo. Si el Espíritu Santo no gobierna, ahí nosotros sentimos el fuego del Espíritu Santo. Pero cuando no estamos en comunión con Dios, hay un demonio que nos atormenta, quizá en nuestros pensamientos, de suicidio, como le pasa a muchas personas, nos hablan a nuestra mente y es un espíritu que está pegado a nuestro cuerpo, y eso a nivel espiritual. ¿Dónde lo sacó? Eso es a través de la revelación que Cristo nos da. Pablo escribió, nuestra lucha, también dice aquí, no es contra seres de carne y hueso. Esa es la NTV. Mire, la lucha nuestra no es contra carne, no es contra seres de carne y hueso, sino contra seres incorpóreos, malignos, soberanos en el mundo invisible, poderosos seres satánicos y príncipes de las tinieblas, que gobiernan este mundo y contra perversas huestes espirituales en el mundo espiritual. Ahí Pablo está diciendo que estamos luchando contra seres que no tienen carne y que no tienen hueso. Entonces son seres espirituales que habitan en lugares espirituales, ya sea a nivel físico, en el aire o a nivel de gobierno, que es algo bien profundo que nos dice Pablo. Entonces, si nosotros hemos pecado o hemos cedido a la tentación, ¿qué debemos hacer para ser restaurados? ¿Tratar de olvidar lo que pasó? Obviamente que no. ¿Pedir perdón para volver a hacer lo mismo mañana? Tampoco. Si le pedimos perdón a Dios, no es para volver a hacerlo mañana. Y confesar de todo corazón pidiendo perdón y el poder para cambiar, obviamente. Eso es verdadero, y tratar de ocultarlo es obviamente. Nunca tenemos que tratar de ocultar el pecado. David se estaba haciendo, parece que el medio se estaba queriendo olvidar de su pecado, pero el profeta le dijo, mira, esta situación la comparó con algo que estaban viviendo unas personas. Le dijo, mira, este se robó esto, ya. ¿Y qué hizo David? No, merece morir. Y el profeta le dijo, ese eres tú. Y así le reflejó el pecado, porque de otra forma quizás no se hubiera arrepentido. Entonces, a modo de aplicación, si nosotros pecamos, nuestra comunión con Dios puede ser restaurada en el mismo instante que nosotros confesamos el pecado. ¿Qué quiere hacer el diablo? Alejarnos de Dios, romper nuestra comunión, hacernos que estemos culpables. Pero ¿qué quiere hacer Dios? Que nosotros confesemos nuestro pecado para que podamos para que podamos vivir en comunión con Dios. Entonces, la misma noche, aquí dice, ¿cuándo debe confesar su pecado? La misma noche antes de acostarse, enseguida al darse cuenta de que pecó, dentro de algunos días, cuando se sienta mejor. Obviamente, enseguida, si pecamos, al tiro, para no darle espacio a Satanás que gobierna nuestros pensamientos.
Y las armas contra las que luchamos no son de este mundo, sino que son poderosas armas de Dios capaces para destruir la fortaleza y desbaratar argumentos. Mire, en los pensamientos a veces se ponen pensamientos que son malignos, que son argumentos, que son fortalezas que Satanás pone en nuestra mente para que nosotros la creamos y que no podamos ser libres. Entonces dice, y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y podamos nosotros llevar obviamente cautivo todo pensamiento aquí a la obediencia de Cristo. Y obviamente hay un casco que representa el yelmo de la salvación, la espada, que es la palabra, el escudo, que es la fe, en que nosotros podemos protegernos de toda esta artimaña que Satanás tiene. Y la guerra espiritual es muy importante. Una de las cosas que para poder luchar espiritualmente es la alabanza. David decía, con cántico de liberación me rodearás. Cuando estamos cantando, adorando al Señor, es como una fortaleza nos rodea. El espíritu que viene a través de la palabra. La palabra siempre, como Cristo peleó, deberíamos nosotros pelear con la palabra, la oración y las verdades bíblicas, la intercesión, que es obviamente una oración, es una oración de confesión, una oración de intercesión, pero hay una oración de lucha espiritual que nosotros proclamamos con nuestra boca, atamos todo espíritu, atamos toda intención mala contra nosotros, contra nuestra familia, contra nuestras casas, y ahí uno empieza a interceder espiritualmente, a confrontar lo que espiritualmente se ha levantado contra nosotros. A veces hay personas que no le caemos bien y nos lanzan palabras, que el Salmo, si usted lo puede leer en su casa, el Salmo 64 habla de eso, que son como espadas que lanzan, y sin temor, lanzan palabras amargas para poder herir al justo a escondidas. Incluso habla de que hacen un examen minucioso. Si no nos conocen, o sea que nos ven espiritualmente, y es algo bien profundo. Entonces nosotros tenemos que atar espíritu, tenemos que confrontar con la palabra los dichos de Satanás y a través de la unción del Espíritu Santo romper las palabras de maldición que nos arrojan, romper las enfermedades, porque Dios nunca ha querido la enfermedad para su pueblo. Por eso Cristo murió, para hacer nosotros que fuéramos salvos, para comprarnos, pero la Biblia misma dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Entonces, la enfermedad, ¿de quién viene? Los ataques espirituales, ¿de quién vienen? De Satanás. Entonces, es importante hacer una oración de intercesión que no dije eso antes, pero lo digo ahora, a través de la palabra, la fe, y tomar el escudo y todas las armas que Dios nos ha dado. Esto a modo de resumen. Entonces la palabra, la Biblia, prohíbe prácticas del ocultismo en todas sus formas, porque estas son engaños de Satanás y del mundo de las tinieblas, y obviamente lo que habla de Deuteronomio dice, no se ha hallado en ti quien practique la adivinación, la hechicería, ni se mezcle en brujería, ni haga conjuro, ni actuar como medium, ni que invoque el espíritu de los muertos, porque todo esto es abominación al Señor cualquiera que las practique. Habla y penaliza estas situaciones. Muchos hablan con los muertos, como ven en la tele, como lo habíamos dicho, y esto es parte como de lo que hemos hablado anteriormente, que algunos oran a los ídolos, algunos prenden vela espiritualmente para poder enlazar a personas espirituales. Uno ofrece servicios de amarre sentimentales. He visto hasta videos de brujos que vuelan o que se suspenden por puro poder demoníaco, pero eso lo rechaza el Señor. No quiere que su pueblo esté en contacto contra la ideología que viene del satanismo, de las cartas y lo que hemos hablado anteriormente. Y obviamente tenemos mucho material para hablar de eso. Y las cosas, obviamente, que nos prohíbe el Señor es consultarle a los brujos, al horóscopo, hacer pactos demoníacos con Satanás. Eso
abre más puertas estar hablando con los demonios, con los principados, que muchos he escuchado que hablan con los demonios arcón. Eso abre más puertas espirituales para que el diablo venga a turbar la mente. Prácticamente hay muchas personas que han quedado no en buen estado psicológico porque escuchan a espíritus demoníacos. Y eso es lo que nos quiere Dios. Lo que quiere Dios es que escuchemos la voz de su palabra y el Espíritu Santo. ¿Por qué tanta gente busca? Y esto es lo mismo que vimos en unas clases pasadas. Las personas necesitan respuestas y a veces por curiosidad. Nunca consulte los libros de brujería por curiosidad. Nunca lea un horóscopo ni carta de tarot. Nunca lo haga por esa curiosidad. Como en el chileno decimos, la curiosidad mata al gato. Entonces, en realidad, siempre los demonios van a querer el placer momentáneo, van a querer que nosotros nos metamos en esas cosas para que atarnos, nada más que para atarnos. Si usted se ha involucrado en la práctica del ocultismo, ¿qué tiene que hacer? Confesar y renunciar. Cada vez que usted tenga una práctica, por ejemplo, cualquier cosa, ya sea que vio algo, ya sea que dijo algo, siempre usted tiene que confesar, confieso Señor este pecado, ¿cómo se llama? Tanto y tanto, y renuncio en el nombre de Jesús a este pecado, a esta manifestación diabólica, a esto que he hecho, Señor, porque no te agrada, y lo renuncio en el nombre de Jesús. Y así se hace la confesión. Obviamente tiene que ser una confesión sincera y estar arrepentido de lo que practicó, ser específico con el pecado y hacerlo pronto. No lo deje para mañana porque se lo olvida, no porque ahora tiene que hacer, no, hágalo al tiro. Si es necesario pedir perdón a otro, que a veces pasa, hay que pedirle perdón para que nosotros seamos sanados. Aceptar el perdón de Dios, que obviamente Él quiere perdonar, Él quiere que nosotros estemos en una comunión correcta con Dios, y el Señor siempre nos promete a través de su palabra que nosotros, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda la maldad, hacernos nueva persona. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y es una de las cosas que Dios se alegra. Yo creo que la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Yo creo que Dios, cuando nosotros le pedimos perdón por alguna cosa, el Señor se siente alegre. Yo he sentido como a Cristo sonriendo cuando le he pedido perdón, o cuando renuevo mi relación con Dios, o cuando lo siento a Él, como si viera a Cristo sonriendo. Pero cuando hacemos algo, obviamente no nos pasa la cuenta y nos sentimos tristes. Y ¿contra quién, resumiendo, contra quién está nuestra lucha? Obviamente con Satanás, el diablo, que la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Contra la carne, obviamente que nuestra vieja naturaleza quiere hacer el mal, pero nosotros tenemos que vivir por el Espíritu. Por eso que tenemos que orar, por eso que tenemos que ayunar, por eso tenemos que leer la Biblia, para que la vieja naturaleza se mantenga ahí, bajo de nuestros pies, y contra el mundo. Obviamente, este mundo está rodeado por un sistema que a los hijos de Dios no los mira como, los desprecia, los mira como si fueran tan débiles, pero en realidad somos fuertes en Cristo, fuertes porque resistimos la tentación. El mundo sucumbe a la tentación, pero el Hijo de Dios, ¿qué hace? La resiste, la resiste. Obviamente si peca, la confiesa y el Señor lo limpia, lo perdona y lo lava en la sangre de Cristo. Contra esos tres enemigos tenemos que luchar siempre: contra el mundo, Satanás y la carne. No sé si alguien quiere acotar algo, decir algo. Me fui rápido, pero espero que se haya entendido.
No sé si quieras decir algo la hermana Paola, que siempre, siempre Sí, contribuye. No podiste. la María José prende el micrófono. Oiga, y no Parece que puedo todavía. salir con la mano que... Ahí, toqué Parece que se la abrió la hermana María José. se le abrió, sí. No te Sí, conven- bueno, la verdad que yo estaba más o menos buscando, porque a veces anoto, subrayo como el librito por algunas cosas que me quedan dudas, pero como obviamente va pasando el PPT, uno ya como que las va aclarando. Y en realidad, no sé, puedo aportar de cierta forma de que yo creo que todos los días estamos siempre como en esas tentaciones, tanto Mm, de la naturaleza humana como del mundo que nos rodea, ¿cierto? Y que va de la mano con el capítulo anterior, que la oración es la que nos ayuda como a vencer todas esas mm, tentaciones, todas esos ataques del enemigo, ¿cierto? De a muchas veces nos debilitamos, ¿cierto? Como decía la hermana Valesca delante, porque Dios no nos responde cuando queremos, y quizá en esa espera yo creo que es cuando Dios trabaja. A veces uno se desespera y quiere todo ahora, y ahí también aparece, como dice acá, la propia naturaleza del ser humano, porque finalmente somos humanos, pues, o sea, queremos que ojalá todo nos resulte ahora, y si no nos resulta, creemos que Dios no nos escucha. O generalmente uno escucha eso en las personas, porque finalmente cuando uno tiene como ese fundamento, esa base, uno dice, en realidad, por algo me está pasando, o no es el tiempo de Dios, como que de repente las personas no entienden ese sentir de uno en decir, ya, pero ¿cómo Dios va a querer eso para ti si tú, no sé, por ejemplo, no eres una mala persona? Pero uno sabe que detrás de eso hay otro propósito. Y a veces, claro, nuestra propia naturaleza a veces también nos juega en contra, porque uno a veces es como rápido para responder o a veces rápido de pensar, y a veces no se detiene ahí a darle un poquito más de vuelta y quedarse callado, por ejemplo, o solo pensar y no decirlo. Y el mundo que nos rodea también, porque finalmente, tanto en nuestra casa como en el trabajo, ¿cierto? A veces uno tiene que tratar de ser lo más luz posible, lo que mejor se pueda dar, el mejor testimonio posible. Y a mí me pasa mucho en mi trabajo, porque como yo soy la profe de religión, entonces todos los profesores, la mayoría, algunos son ateos, otros son agnósticos, otros no creen, y cuando están hablando algo, de repente dicen, "Shh, cállense que está la profe de religión". Entonces, y uno como que se queda callado, de repente, siempre, bueno, yo estoy en la sala de profe, como que escucho más que opino ahí con ellos, eh, pero ellos también ven que tuvieron otros colegas de religión que dejaron muy mal parado el nombre de Dios. Entonces uno al escuchar eso también la piensa y dice, no, uno tiene que tratar de conservar esa línea, y a veces, claro, el enemigo pone cosas en la cabeza y uno tiene que como que esa lucha interna, y mejor guardar silencio, porque así uno también demuestra de que Cristo está en uno. Entonces yo creo que esas tres cosas juntas, cuando una persona se aleja un poquito de Dios o se aleja harto de Dios, yo creo que, y afloran, yo creo que es como una mala, cierta forma, como combinación, porque la gente que lo vio a uno cristiano, ¿cierto? Y después lo ve de otra manera y dicen, oye, pero este no era cristiano, este no era acá, y empiezan los prejuicios y todo ese tema. Entonces yo creo que la oración, yo creo que es fundamental para estas tres cositas que nos dice aquí, ¿cierto? Esta batalla, como dice acá, espiritual que tenemos. Yo creo que la oración, yo creo que es como la clave de vencer estas tres cosas que a veces yo creo que nos juegan muy en contra a veces cuando uno es cristiano, sobre todo. Porque cualquier no es cristiano en realidad da lo mismo, porque ya todos lo conocen como es. mm, Pero cuando uno es cristiano, yo creo que a veces el marcar la diferencia, yo creo que a veces es un arduo trabajo, encuentro yo, y yo creo que a veces lleva tiempo que Dios vaya restaurando esas áreas que, bueno, que cada uno en el fondo se conoce como es, mm, yo creo, y que uno sabe que tiene que ir tratando de a poco el Señor con uno, y también yo creo que Dios nos presenta situaciones para nosotros darnos cuenta si aprendimos o no la lección también. mm. Porque a veces uno No, dice, no, sí, ya aprendí la lección, pero ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene si yo aprendí? Cuando realmente Dios me pone a prueba con el hecho, con la situación. Es mi mm. manera de pensar, yo creo que cada uno ahí se No, autoanaliza, ¿cierto? Y se reflexiona y ve en qué, no, sobre todo cómo, que cómo lo hace. sobre todo que los que no son cristianos
andan como pendientes de los que son cristianos. Ah, mira, no es cristiano, ni nada de y como que andan pendientes. Pareciera como que si fuéramos nosotros los únicos focos de atención, porque los otros son, como usted dice, hacen lo que quieren, dicen lo que quieren, pero si uno dice, una palabrita, aunque sea lo más mínimo, y no soy cristiano, y empiezan al tiro. No, sí. Uy, a donde yo trabajo hay harto de eso. Y yo creo que en Yo, todos los trabajos, en todo yo caso. creo que entonces, a mí igual me pasa de repente en la escuelita, de repente salimos a una actividad y de repente dicen, no sé, pues, un día fuimos al tema de los carabineros y había una tía que se andaba sacando fotos con un carabinero porque lo encontró lindo. Y de repente me dijeron, tía, ¿y usted? Y yo le dije, no, no, gracias. Me dijeron, que usted es cristiana, usted se porta bien, tía. Entonces uno dice, chuta, en realidad, bueno, por último que piensen así, pero no me voy a estar sacando fotos con el carabinero, nada que ver, pues. Entonces, Claro. efectivamente, como dice usted, como que anduviera más pendiente del que es cristiano, más que el de que no lo es. Es como que el otro es normal verlo así, pero a uno como que no es muy normal verlo así en otra postura que no sea como la correcta, por decirlo de alguna manera. Sí, no, sí. Es verdad, es verdad. No, y le agradezco por su comentario. ¿La hermana Valesca tiene prendido el micrófono o no? ¿O va a decir algo? Sí, ahí se vio la Caleta está hablando. No, que yo quería decir que no es solamente la familia, en el entorno de trabajo, a veces la familia es igual. Yo que No, sí. tengo, yo que tengo más tres lolas aquí, uy, aquí uno no se puede salir ni un poquito de la línea porque la miran con cara de... Entonces el dedo acusador está ahí porque uno crió así. Entonces cuesta a veces... no sé, pues a veces uno también está hormonal o anda en sus días malos y le salen más gritos de los de... Y las A todos nos niñas pasa. miran a uno, claro, las miran así como, oh, mi mamá, no, no le dicen a uno que es cristiana, pero pareciera que uno siempre tiene que tener mucha paz y andar con mucha paciencia. Y hay días que se nos va la paciencia y se nos va la paz. Entonces, es difícil tanto en la familia como en el entorno que vivimos. Yo siempre me he tratado de preocupar de eso, de tratar de que el mundo vea un buen testimonio de mí, sobre todo la gente de mi entorno, mi familia, mis primos, todos saben que desde el día que yo acepté a Jesucristo como mi Salvador, a los 19 años jamás volví atrás. Tuve mis bajones, sí, de quedarme en el camino un tiempo así como detenida, pero no volver al mundo. Porque yo siempre me he preguntado eso, hermano Arturo, y se lo digo a Dios en mi oración. No sé lo que es y no quisiera vivirlo, prefiero que Dios me lleve antes. Pero no entiendo y tampoco quiero juzgar a nadie porque esa es cosa personal de cada uno. Pero esa gente que disfrutó del amor de Dios, de sus milagros, de la compañía, porque es maravilloso para mí ser cristiano, no sé qué piensan ustedes, pero para mí ser hija de Dios es maravilloso porque yo tengo un padre que me apoya, que me ayuda, que no está físicamente, pero yo voy a él y él me consuela. Ha sido mi padre en los tiempos de dificultad, de tristeza, por lo menos para mí yo lo veo así. Entonces, siempre me he preguntado de esas personas que vuelven atrás, que fueron coristas, que fueron predicadores, que fueron profetas incluso, y después vuelven atrás, vuelven al mundo. Siempre me ha causado esa inquietud a mí de haber disfrutado de las bondades de Dios y olvidarlo después, ir al mundo y se ponen peor incluso. Entonces siempre me he preguntado eso y no lo quisiera vivir, obviamente, pero no sé lo que pasa por esa mente para, para que lo que le haya pasado haya sido tan duro que se nieguen a Dios, que el diablo le haya ganado a tal punto de volver atrás, porque esto es un camino paso a paso. Yo tengo 38 años y la hermana Valesca que partió a los 19 no es la misma. Yo he tenido que pasar muchos procesos para poder ser un poquito mejor que la de 19 años, obviamente por las canas, las arrugas y las lágrimas, pero también por la experiencia, por los fracasos, por la victoria, por la alegría, por las lágrimas, porque uno madura, crece. Entonces yo siempre he tenido esa duda porque me ha tocado ver en el Evangelio mucha gente así, como las olas del mar, mucha gente súper espiritual, gloria a Dios, haciéndolo todo por la obra de Dios y pasan unos años y muy abajo en el mundo de nuevo. Después se sienten con el agua hasta acá y vuelven de nuevo a resurgir, a levantarse, como a resurgir
y después vuelven a bajar. Y me ha tocado en el Evangelio ver mucha gente, mucha gente. Entonces, yo creo que los pasos que Dios nos ha hecho ver a través de este libro, a lo mejor no están en ello, a lo mejor faltó guiarlos más, no sé, siempre he tenido esa duda, no sé si alguien me la podrá responder algún día o me moriré sin saber qué pasa en esas mentes, que se olvidan de Dios, que el diablo los ciega a tal punto de que vuelven atrás con todo. De hecho, la Biblia dice que vuelven 14, pues si eran 7, vuelven 14, entonces hablarle a un cristiano, a una persona que fue cristiana, es más difícil que hablarle a uno que no lo ha sido nunca, porque esos son más duros, están más rebeldes, porque el evangelio se ha desprestigiado. Yo siempre he pensado, la gente antigua no tenía internet, no tenía mucha educación, porque algunos sabían leer ahí más o menos y escribir también, pero era gente de palabra, era gente de que si decía, yo me acuerdo de mi papá que tenía compañeros de trabajo y decía, no, pero él es cristiano, o sea, decir que ese varón era cristiano era palabra, era que él dijo que iba a estar, que él dijo que iba a cumplir, iba a estar porque era cristiano, el cristiano era antiguamente muy bien mirado, a lo mejor no tenía la misma conocimiento que tenemos nosotros porque estamos aprendiendo y vamos a mejorar cada día más, eran más ignorantes, no tenían Biblias de estudio, no, apenas sabían leer, pero era gente que donde los ponían eran cristianos, no digo todos, pero en sí la gran mayoría eran cristianos en un matrimonio, eran cristianos en un bautizo, eran cristianos para el 18 de septiembre, eran cristianos para la Navidad, para el Año Nuevo, porque hoy día se ha ensuciado el nombre del cristiano, del evangélico. Hoy día cualquiera se hace llamar evangélico y un día van a la iglesia y otro día uno los ve tomando y después van a la iglesia y después andan fumando en la esquina. Entonces hoy día se ha denigrado el nombre del cristiano. Y yo predicaba ayer y la iglesia de Antioquía, cuando se le predicó ahí en los Hechos de los Apóstoles, fue no la iglesia, sino que la ciudad de Antioquía, decía ahí, que fueron la primera vez donde se le llamaron a los hijos de Dios cristianos, la primera vez. Y eso se ha denigrado, se ha desprestigiado, culpa de nosotros, culpa del diablo que ha lanzado tantos demonios para destruir el evangelio. No tengo idea, se cumple también la palabra de Dios, pero se ha desprestigiado. Nosotros tenemos una nube de testigos y tenemos que cuidarnos porque daremos cuenta, algún día daremos cuenta. Entonces, si el Dios que nosotros servimos es tan bueno, es tan amoroso, es tan cariñoso, es tan misericordioso, ese es el Dios que tenemos que reflejar. Un Dios bueno, un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que da oportunidades a la gente cuando quiere, pero a veces no está eso. Eso es, hermano Arturo. Muchas gracias, hermana. No, y yo creo que todos vamos a estar, tenemos muchas dudas, qué pasa con esas personas. Pero la Biblia habla que de si salieron uno, devuelven después cuántos demonios a ocupar ese cuerpo, porque ese cuerpo estaba lleno del Espíritu Santo y obviamente después está ordenada, decorada, limpia, pero estaba vacía, sin el Espíritu Santo, y vinieron a buscar, a entrar otros espíritus peor, dice la Biblia. Entonces, yo he conocido cristianos que ya ni se le puede hablar del Evangelio porque nos sacan a patá y compa. Pero obviamente esa mente ha sido cauterizada, la Biblia dice de cauterizar, una mente que ya no le da lo mismo pecar, le da lo mismo hacer algo malo, no se arrepienten, porque ya su mente ya ha sido nublada por como decía usted, los demonios o también los siervos de Satanás, que obviamente así como nosotros nos reunimos, hablamos de la palabra, hay también en el otro lado, que también se reúnen, que también leen su Biblia, que también ejercen sacrificio y cosas así. Y obviamente son peores. Nosotros oramos, nos alegramos y ellos son toda la otra parte diferente a nosotros, así que no. Muchas gracias. ¿Saben, hermano? Yo a veces creo que también es porque ahora igual como que la iglesia como que no se predica como yo creo como que se predicaba antes, porque
Yo en la radio que escucho, que tiene conexión con Santiago, hay un programa a la hora de las 10 que la hace un joven con el papá. Pero ellos como que, o sea, yo creo que, sí, escucha el Franco, Ese también lo conozco. es muy payaso. Sí. Entonces, de repente, yo entiendo su forma de predicar, porque, bueno, él dice que él es, cierto, doctor corazón y que llega a los hermanos y todo. Pero de pronto, si alguien lo escucha, y que a veces igual, a veces, para que lo voy a mentir, a veces lo cambio, pongo la radio armonía, porque en realidad de repente igual habla como harta veces. Pero a veces yo pienso, que de verdad que de repente hablo así, pero a veces pienso, dentro de la programación que está en esa radio, que a veces pasa que predican mucho, por ejemplo, de la prosperidad. Y si nosotros nos vamos, Dios como que, sí, Dios nos bendice, pero también tenemos que pasar por hartas pruebas. Entonces a veces muchos predicadores no lo ven así, po, lo ven como que predican de que venga Cristo, sus problemas se van a acabar, usted puede seguir haciendo lo que quiera porque Dios lo va a perdonar. Entonces como que no se lleva un evangelio como el de antes. Como decía la hermana Valesca, antes la persona cristiana se respetaba porque era cristiana y porque se supone que en su forma había como algo serio quizá, o era alguien que se podía confiar. Pero ahora usted dice, este es cristiano, y como que le entra la duda de si este compadre, esta niña, ¿será realmente ¿De cristiana? verdad? ¿Será cristiana de...? Claro, Sí. y a mí me gusta mucho escuchar al pastor Billy, no sé si usted lo escucha. ¿Billy cuánto? Billy, no sé cuántito, que el apellido está en inglés, no me voy a ver. ¿Billy? Billy... No, el que sale en la radio de Inicia, po, que está antes Ah, del Franco. El no. pastor, ya, bueno, el pastor, por ejemplo, bueno, a mí, en realidad, he aprendido harto con eso en sus predicaciones. Y él, por lo general, nunca predica, o sea, nunca lo he escuchado decir que de que Dios lo va, o sea, dice que Dios lo va a bendecir, pero finalmente antes de bendecir siempre viene como una prueba o algo. Entonces yo pienso que en la actualidad hay mucha modernidad dentro del Evangelio, demasiada diría yo. Poco respeto al púlpito, poco respeto a los pastores, poco respeto al que está a cargo de algo. Como ahora está esto de que todos podemos opinar y tenemos libre elección o libertad de opinión, a veces se estructura un poco la iglesia, entonces se permite todo, po. Se permite todo y la forma de vivir el Evangelio para algunas personas, porque la iglesia de nosotros, por ejemplo, bueno, digo nosotros, la de Talcahuano, nosotras conocemos a Dios de otra manera. Yo encuentro que todos los que estamos aquí en este grupo, porque sabemos que nosotros, gracias a Dios, somos guiados por el Espíritu Santo en cuanto a los profetas que tiene la iglesia, en cuanto a las sanidades que Dios nos ha hecho a nosotros. Pero si usted habla con una persona de otro lado, ellos no entienden eso. No entienden lo que es Dios, que Dios habla, no entienden lo que es Dios guía por el Espíritu Santo. Como que ellos... y hasta a veces de repente uno queda como media loca porque no entiende lo que uno está hablando. Entonces, yo siento de que quizás nosotros tenemos el privilegio a lo mejor de que Dios nos guíe de alguna manera diferente, pero hay personas que no, pues hay personas que se quedan obviamente con lo que le enseñan en su iglesia y yo, bueno, acá en Punta Arenas he conocido hartas personas digamos, de iglesia en realidad, pero todos viven como un evangelio light, como le llaman algunos. O sea, no es como lo que vivimos nosotros, a lo mejor más de más responsabilidad, de que uno si se compromete cumple, o tratar de dar el buen testimonio en todo sentido de la palabra, ¿cierto? Como que a veces eso no se ve muy reflejado. Y yo pienso que a lo mejor es por la forma de que se predica ahora. Yo pienso que son pocas las iglesias que, bueno, yo a la iglesia que participo, gracias a Dios, mi pastor es súper estricto, el pastor no deja, pero es de los pastores, pero antiguo. Y al punto que contaba él que el pastor que estaba antes, para que los hermanos no fueran al baño tantas veces, le echaba cloro al piso, para que ensuciaran los pantalones y no fueran, porque decía que le carga, a mi pastor le carga que en la predicación se salga al baño. Los niños andan todos tranquilitos, no huelen una mosca. Cuando un niñito anda deseando por el pasillo, están las hermanas pasilleras, porque de la Pentecostal de Chile, y las hermanas pasilleras son las que llevan a los papás, digamos, al baño, o sea, les dicen dónde queda el baño, y ojalá, o sea, que no cae ni un alfiler en la iglesia, porque no hay ningún ruido, no hay ruido de nada, no huele ni una mosca. Y hay gente que eso no le gusta.
Porque le claro. gusta como la libertad, no le gusta que nadie le diga nada, no le gusta que nadie le ponga, le ponga las reglas dentro de la iglesia. Aunque igual, bueno, aquí somos como más de 300 miembros, yo con suerte conozco a 3 hermanas, sí, porque son muchos los hermanos, uno los saluda así, ¿no? Entonces quizá Sí. yo creo que también va un poco por eso, por la modernidad que se le ha dado al evangelio, que puede Mm. pasar. ¿No? Y a través de la cultura igual, obviamente, los tiempos, no, yo creo que las personas cambian y también, bueno, es que la Biblia también habla de que en los últimos tiempos iban a haber personas apostatadoras, blasfemadoras, que hablen de egocentrismo. Entonces yo pienso que a nivel de corazón las personas se van ensuciando o se van poniendo más llenas de maldad. Y eso va cambiando la predicación, ya no nos gusta que nos digan, porque si antes había una persona que predicara, no sé, por ejemplo, que no estuviera casado y estuviera en adulterio, se levantaba una profeta y le decía, bájate nomás y saca tu Biblia nomás y para abajo al tiro. Pero ahora no, pues como no hay tanto discernimiento, quizás pasan piola, no hay quizás tanta revelación como antes, entonces ya no hay tanta personalidad para bajar a alguien, entonces eran tiempos complicados antes de subirse al púlpito sin oración, sin ayuno, sin nada. Ahora lo tomamos más livianamente, si total Dios, y antes lo que pasaba que los profetas decían, no, te viene la sentencia y te pasa y te pasó nomás. Pero ahora no, lo vemos, está todo tan relajado, tanto like, si quiero voy a la iglesia, si no quiero no voy, no cumplo, si quiero no me tienen designado en el devocional o en la predicación y no voy, no, porque no, y ahí quedo. Entonces, obviamente hay situaciones que pasan que están fuera de nuestro alcance, pero cuando ya depende de nuestra voluntad, eso es otra cosa. ¿El hermano Orlando quería decir algo o no? ¿Levantó la manito antes de finalizar? Porque ya para ir finalizando, hermano Orlando, Sí, pero quería cambiar de tema, sí. Quería eh, referirme al asunto de consultar a los muertos. A ya, eso me quiero referir. ya, Resulta que eso ha pasado también en la Biblia. Fue ya, llamado un profeta, un rey también fue a consultar bueno, sobre eso, no sé yo si es verdad o no, pero me da la idea que son mentiras, porque si uno, eh, ¿cómo le dijera yo me acuerdo del Bigote Rosé, que él le imitaba a cantantes de la nueva ola, pongámosle así, o también a Natalia Cueva, al Bigote, ¿cuánto es? Kramer también, que es más reciente, que se disfraza como la persona que va a imitar y habla también con el mismo acento. Ha imitado a, qué sé yo, al presidente, eh, ¿cuánto es? Piñera, y, y habla como él, o como el hermano también se disfraza. Entonces, Satanás también lo puede, si el hombre lo puede hacer, Satanás lo puede hacer con más facilidad, con mayor facilidad, mm, y se puede presentar como la persona que uno quiere consultar y está muerto quizás cuánto tiempo. mm, Entonces, hay una gran posibilidad de que uno está siendo engañado o la persona que está consultando a un muerto está siendo engañada y mm, que no es en la realidad una verdad, porque Dios dice que el hombre o cualquier persona muere y no tiene más participación bajo el sol de todo lo que nosotros hagamos. No claro, sabe nada, absolutamente nada. Y si Dios lo dice es porque eso es verdad. claro, Entonces, yo he escuchado, por ejemplo, a personas, una vez en una pensión, escuché que una niña dijo, llamamos a la Quintrala y en una mesa los tuvimos que tomar todos de la mano.
Y resulta que yo también en la iglesia he escuchado o he visto que quieren hacer una oración y quieren asegurarse que Dios les responda y se ha dicho, ya tomémoslos todos de la mano. Entonces también es algo que no, en la Biblia no está dicho que lo hagamos así para orar. Entonces pienso yo que eso no se debiera utilizar. Bueno, son errores que uno comete. No es que se esté haciendo intencionalmente. Pero usted dice de que Pero unan ah, de las manos para consultarle a los muertos o que los hermanos oren en la no, iglesia. para asegurarse que Dios va a escuchar la oración, la petición que se está haciendo. Ya, ya, ya. Y no debiera ser así. Mm, Hay incluso que sé que hay cosas que una vez dijo el obispo que en una congregación no empezaban ¿cómo le dijera yo? El servicio mientras no hubieran 12 velas prendidas alrededor del púlpito y que se haya ungido la iglesia con agua bendita. Mientras no se hacía eso, no se comenzaba la reunión. ya. ¿Eso es un obispo Y o de otra iglesia? no, el obispo de esta misión, Ya. pero la congregación no me acuerdo dónde se hizo. Pero no importa, pues, lo que importa es el caso. Ya. Mm. Entonces, pienso yo que no hay personas que están en el evangelio muy influenciados por supersticiones, por creencias en cosas que vienen del mundo de las tinieblas, del Sí, ocultismo, del secretismo. claro. Es el tema porque Entonces, yo me acuerdo que cuando era claro, chiquitito, un pastor ungía la iglesia con una rama, porque tenía ascendencia mapuche. Empezaba a ungir en la iglesia con ramitas, con matico, con cuestiones. Eso es netamente la cultura de la que ellos vienen y obviamente eso hace que no se despeguen. Y obviamente consultarle a los a los muertos es un engaño totalmente, porque si usted se recuerda la parábola donde hablaba que el rico decía, por favor, profeta Abraham, dile a manda a alguien para que le avise a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Él quería contactarse con su hermano, pero la Biblia que dice, a los profetas tienen, a ellos escuchar. Entonces no les permitió sí, salir. ¿Mm? pero eso era del asunto de allá, pues de cuánto es, del infierno donde se encontraba el rico. Claro, Pero esto, a lo que yo me estoy refiriendo es a los vivos que quieren consultar a los muertos. claro. No sé si usted recuerda que en una clase Todo lo contrario. la hermana, sí, le respondo al tiro. Hermana María José, ¿quiere decir algo? Sí, yo tengo una teoría con respecto a eso. A ver. Lo que pasa es que cuando, bueno, yo antes de que conociera al Señor, mi mamá siempre decía que venía mi abuelito a visitarla y que ella lo veía. Y varias veces repitió lo mismo. Ya, y uno como que de primera, no, ya la mamá está, la mamá está loca. Pero ya después decía lo mismo y decía cosas específicas. Siempre tuve eso, que mi mamá siempre lo repetía. Cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué a las Dorcas y en las Dorcas siempre se estudiaba la palabra. Yo llegué a las Dorcas antes que a los cultos, digámoslo así. Y a mí me atrajo mucho leer la Biblia. Y yo leía mucho. Y dentro de esas cosas, un día llegué con esa curiosidad. Y yo le decía, Señor, si usted en su palabra nos puede responder, yo le pido que usted me ayude a poder comprender eso. ¿Por qué pasa eso? Y Dios me fue entregando varios versículos. Entre ellos, por ejemplo, que uno tiene que tener claro que el diablo es un ángel. Y los secuaces que tiene también. Y los ángeles
porque no me acuerdo específicamente los versículos exactamente, pero Dios me entregaba, por ejemplo, versículos, un ejemplo, el de Abraham cuando vinieron 3 hombres y él los reconoció como hombres. Y cuando se fueron, él se dio cuenta que no eran hombres, sino que eran ángeles de Dios. Y ahí como que Dios me hacía entender de que los ángeles pueden tomar forma humana. Y de repente yo empecé a leer más, y mi teoría con respecto a esto es de que a nosotros la palabra, Dios nos dice que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Cuando estamos en el vientre, el embrión o la guagüita, lo primero que se forma es el cerebro y el corazón. Lo primero. Entonces, si uno se pone a pensar, ese embrión que le llaman los doctores, tiene sentimientos y puede pensar. Yo decía entre mí, o sea, Dios me está diciendo a mí de que Él me conoce tan a la perfección, y como dice Él, que solamente Él puede conocer mis pensamientos y conoce la intención de mi corazón, o sea, lo que está en lo más profundo de mi corazón, mis sentimientos. El diablo a nosotros también nos conoce. Cuando nosotros salimos del vientre de nuestra mamá, nos ve crecer desde muy pequeño hasta la edad que nosotros tenemos hoy. Sabe con qué nos relacionamos más, sabe a qué tío nosotros queremos más, sabe qué tío más nos quiere a nosotros, sabe a quién perdimos, a quiénes no, y de acuerdo a todo lo que nosotros hemos vivido desde chiquititos hasta grandes, el diablo se toma de eso. Por eso es que las personas que trabajan en ocultismo y que trabajan con los muertos son personas que trabajan para el diablo, porque el diablo nos conoce a nosotros tan bien que por eso él nos puede tentar. Por eso el diablo sabe perfectamente dónde tentar a una persona y sabe dónde esa persona puede caer a tal extremo que, como decía la hermana Valesca, dejar el evangelio. Porque conoce tan bien a la persona, es como yo le puedo decir a usted, hermano Arturo, usted lleva tantos años con la hermana Paula. Yo creo que usted conoce tan bien a la hermana Paula que hay momentos en los que usted sabe qué está pensando, o qué le gustaría a ella, o qué quiere ella, o qué va a hacer ella. Imagínese si usted, una persona que conoce a la hermana Paula desde muchísimo menos tiempo de lo que el diablo lo conoce a usted, ¿cuánto más el diablo sabe cómo engañar a una persona? Yo me di cuenta ahí que el diablo atacaba a mi mamá por ahí, porque sabía que mi mamá la pérdida más grande que tuvo fue su papá, y que donde él podía jugar con la mente de ella era por esa área. Y ahí yo me di cuenta de la diferencia en que cuando Dios nos entrega mensajes a través de la Biblia, nos va entregando pequeñas pistas para nosotros poder comprender lo que vivimos hoy día. Y ahí yo me fui dando cuenta de que, claro, que todo eso era mentira y que no puede nadie, absolutamente nadie, a representarse en cuerpo físico, porque la palabra dice que los muertos están durmiendo. Entonces nadie puede tomar el cuerpo, ni siquiera Dios le da permiso a los muertos para pararse, porque usted mismo lo dijo, que lo iba a citar también, de cuando el rico le dice, pero déjame ir a avisarle a mi familia, pues que hagan lo bueno, para que no estén en este lugar. Y el Señor le dice que no, pues que para eso están los profetas, o sea, ni siquiera Dios le da permiso a los muertos de querer hacer algo bien. Claro, Porque si no, cualquier muerto vendría y nos avisaría de cómo es la cosa allá abajo y cómo deberíamos comportarnos. claro, y obviamente la Biblia habla que el diablo se viste de ángel de luz. Claro, Entonces, los mismos demonios que ellos conocen, como usted dice, hay testimonios de personas que han salido del ocultismo, que hay demonios que vigilan 24/7 a los cristianos y saben lo que comen, lo que no comen, lo que les ven, lo que nos ven, y los tienen estudiados. Esto obviamente no es para poder andar perseguidos, que andamos con demonios todo el día, pero no estudian y a ellos no les importa demorarse 5 o 10 años para hacer caer a un cristiano. Y obviamente hay personas que contactan, que tienen una sensibilidad para escuchar esos demonios, y esos demonios saben la vida de la otra persona y a veces le preguntan cosas y le dan con tanto detalle a las personas que creen que son los muertos, pero en realidad
una investigación que hacen los demonios nomás a través de espíritus de adivinación y otros temas en ese entonces. Y obviamente a nivel espiritual, si lo vemos de esta forma, hay demonios que comandan regiones, que comandan calles, hay sectores que solamente mueren gente todo el tiempo de asesinatos porque hay un espíritu de asesinato ahí gobernando ese terreno. Entonces ellos conocen cada sector y gobiernan diferente, y obviamente a los cristianos no estudian, no analizan, no ven y tratan de influenciarnos a través de unas partes débiles que usted nos dice. Y obviamente si tenemos débiles aparte de algún ser querido, nos van a acompañar. Hay un predicador que obviamente todos hemos escuchado, que Gigi Ávila, dice que se le presentó una persona cuando él estaba ahí y se dio cuenta que era un demonio disfrazado del cuerpo de la persona que él tenía, no me recuerdo muy bien si era su abuelita, mamá o algo así, pero él decía que no hay que tocarlo, que no es hacerle nada. ¿Por qué? Porque son demonios que vienen a puro destruir y a mentir. Obviamente los muertos, dice la Biblia, que mueren una sola vez y después el juicio. Después no pueden salir. Obviamente, como el diablo es engañador, trata de engañar a las mentes para poder que las personas crean sus mentiras, que después terminen los santos, que las personas, que mi abuelito me dijo esto, que siguiera esto, y empiezan una mentira que después va creciendo. Y obviamente eso, bíblicamente, nosotros tenemos que escuchar al Espíritu Santo y la palabra. Y como dice nuestro hermano Orlando, que hay muchos que imitan, cuanto más Satanás que puede imitar. Entonces, no hay que estar temeroso, pero sí hay que saber que a nosotros nos ven, nos estudian y quieren hacernos caer. ¿Y cómo? De la forma que ellos saben que somos débiles, ya sea por cualquier cosa. Entonces, es importante que nosotros estemos siempre en oración, en búsqueda, sobre todo si llevamos personas, sobre todo si predicamos, si tenemos un don, hay que eso cuidarlo, porque el diablo que quiere atarnos con pecados, con mentiras, para que no nos podamos fluir en el espíritu. Y así tantas cosas y preguntas que yo creo que nos nacen, y obviamente que tenemos dudas, pero como ya se estaba acabando el tiempo, está bueno el tema, pero Dios quiera que nos vaya instruyendo más, porque estaríamos hablando yo creo hasta las 12 de la noche, pero el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Así que no sé si alguien puede hacer una oración, cualquier hermana que esté ahí puede hacer oración. Ya hermana María José, usted ore. Amén. Me tocó. Bendito Dios y buen Padre Celestial, estamos ante su presencia, maravilloso Dios, dándole gracias, Padre, por esta oportunidad que usted nos concede en el día de hoy. Como durante todos los días, Padre, que tomamos nuestro libro para poder instruirnos, Señor, en tu palabra, poder abrir nuestro pensamiento y poder comprender, Padre, lo que muchas veces no comprendemos. Gracias, Padre, porque usted le da la sabiduría, el entendimiento a nuestro hermano para poder guiarnos, Señor, a través de cada clase. Gracias por la clase que usted nos ha entregado el día de hoy. Gracias porque usted una vez más, Señor, nos instruye, Padre, por darnos aliento, Señor, porque a través de estas clases nos da aliento para poder tomarnos más de la oración, Señor, poder comunicarnos cada minuto, Señor, que tengamos de nuestro día con usted, Señor. Gracias, Padre amado, porque usted nos da, Señor, el entendimiento, Señor, para poder comprender lo que muchas veces, Señor, quizás abrimos nuestra Biblia, Señor, y no comprendemos su palabra, o la comprendemos, Señor, pero al poder conversar con nuestros hermanos, Señor, podemos entender diferentes puntos de vista, Señor. Bendito Dios, te pido, Padre, que usted nos ayude a ser hacedores de su palabra, Señor,
porque podríamos llenarnos de letras, Señor, pero si no somos hacedores de ellas, de nada nos sirve. Le pido, Dios mío, que usted ayude a cada uno de mis hermanos para que durante el día, durante los días que vienen, Señor, podamos practicar lo que hemos aprendido el día de hoy, Señor. Le pido, Señor, por nuestro hermano, para que usted le siga dando sabiduría, entendimiento y lo llene del poder de su Espíritu Santo para poder repartir, Dios mío, este mensaje tan maravilloso que usted nos da día a día. Le pido, Señor, una bendición para cada uno de nosotros, para los hogares de sus hijos, para que sus hijos sean bendecidos en sus hogares también, Señor. Le recibimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Así que ya nos estamos viendo. Voy a cerrar. Voy a parar.